Muy bien, continuamos entonces. Hayamos visto este circuito, ¿sí? Es el que estamos implementando. Nos salía aquí cuando le doy play, ¿sí? Me sale la corriente negativo, ¿no? Cuando tengamos el instrumento, bueno, cuando lo estemos armando, pues tenemos que armarlo sí o sí en práctica presencial para medir y todas esas cuestiones, ¿no? Lo que vamos a hacer es paralizar la simulación y desconectamos esto y le damos la vuelta, porque está midiendo mal. Ahora sí, fíjense que ya el positivo se vino a la derecha, ¿no es cierto? Ahí y ahí, ¿no? Ahora ya le puedo dar play y me sale 30,5. ¿Por qué ha disminuido la corriente? Nosotros habíamos calculado 41. Sucede que estoy aumentando más carga. Al aumentar más carga, aumenta la resistencia. Al aumentar la resistencia de acuerdo a la ley de Ohm, ¿qué es lo que va a hacer la corriente? Fíjense que es inversamente proporcional, ¿no? Si la resistencia va a aumentar, es decir, que el número que divide va a aumentar, obviamente, por defecto, la corriente tiene que disminuir, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, el voltaje es una constante. Es inversa, por eso se dice que es inversamente proporcional. Se lee, la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Por eso es que acá tengo menos corriente de lo calculado. Esta es una corriente ya real. ¿Cómo haríamos nosotros para calcular la corriente sin necesidad de tener un amperímetro? Hemos dicho lo siguiente, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo mismo, esto de acá. Voy a medir el voltaje en esta resistencia, ¿sí? Y voy a medir el voltaje en este LED. Entonces, de esta forma, voy a tener lo siguiente. Voy a buscar un amperímetro DC. Agarro mi pinza, perdón, mi voltímetro. Y está acá, ¿no? Este le voy a dar la vuelta para que podamos medir acá. Está un poquito más chico. Ahora sí. Entonces, este lo coloco aquí y este lo coloco aquí, ¿no? Ahora, este lo voy a colocar acá y este lo voy a colocar aquí. Con esto de acá, con esto de aquí lo que tengo es la medición del voltaje que va a caer en la resistencia y el voltaje que va a caer en la carga. Cualquier carga, sea inductiva, capacitiva, cualquier carga que se coloque a un circuito, consume una caída de tensión, ¿no? Entonces le doy play, ¿qué es lo que voy a tener? Fíjense, la resistencia perdón, el voltaje que cae en la resistencia, a ver, ahí, el voltaje que cae en la resistencia es de 6,71. Nosotros habíamos calculado de forma teórica que le caía 9 voltios a la resistencia, ¿no? Sin embargo, no. Si nosotros medimos, ya en la práctica vamos a ver este de acá, ¿sí? Y si mido en el LED, voy a ver que tiene una tensión de 2,29 voltios. Entonces, si yo sumo 671 más 2,29, ¿cuánto me va a dar? A ver, súmenlo. ¿Alguien puede sumarlo? Tenemos que sumar los voltajes que 9 caen. voltios cabal. 9 cabalitos, ¿no?
Y tiene que ser cabal. ¿Por qué? Porque no hay donde más caiga tensión. O sea, hablando en términos generales, ¿no? Pero ya si queremos verlo de forma eh, bien tediosa, por ejemplo, teóricamente en el cable, en este conductor debería caer una tensión, ¿no? Esta fuente también asume un consumo de corriente, ¿no? Pero eso no se considera aquí. Y tampoco nosotros lo vamos a considerar, ¿no? Porque ya ese es un análisis exagerado, digámoslo, ¿no? Lo que se considera son las caídas de voltaje en las cargas, en la resistencia y en el LED. ¿Alguna pregunta de esta parte? Tal vez. Vamos a dejar de compartir la pantallita. Bueno, antes de dejar de compartir. ¿Hay alguna consulta? Se entiende este circuito, ¿no? Si yo levanto el interruptor, se apaga mi LED, el voltaje es cero, la corriente es cero porque está circuito abierto, ¿no? Al cerrar, bueno, ya pasa toda la corriente que tiene que pasar. Bueno, esperamos consulta de esta simulación, porque en realidad lo que vamos a armar nosotros, hemos dicho, vamos a armar esto, pero lo que vamos a analizar sería lo que está pasando aquí adentro, ¿no? Este programa no permite simular. Es decir, sería lindo que acá yo pueda traer mi instrumento igual así como la batería, ¿no? Que se vea para yo poder medir y que me muestre, ¿no? De momento no conozco un programa que tenga eso. Este programa sí es bueno para armar así de forma más o menos física, porque esto prácticamente es algo físico, ¿no? Son así los componentes, la conexión es así. Lo que esto me sirve, además de ser didáctico, también permite hacer un esquema, ¿no? Para hacer su placa, su PCB, ¿no? Esto lo vamos a ver también, pero este programa no es el mejor para estas cosas, ¿no? Este Proteo también tiene su visualizador, se llama, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Este es un poco más elegante para presentar esas cosas, ¿no? Bueno, hasta que vaya cargando, está pesadito. Bueno, ¿hay alguna consulta de aquí? Porque vamos a hacer ahora ya, si ya entendemos este de acá va a ser fácil, ¿no? No va a haber mucha complejidad ahí. Voy a dejar de compartir entonces. Bueno, ¿se entendió el objetivo, el desarrollo tal vez? ¿Hay alguna consulta para pasar al segundo? La primera creo que no, porque hay que ver el video pues para armar el circuito del proteo y lo demás. Sí, sí, claro, Ya eso, así uno va agarrando más conocimiento practicando. sí, justamente también comentarles, miren, que ya están implementando la instalación de la sala. Ya seguramente el 1 de marzo ya todo va a ser con computadora, ¿no? Obviamente que de momento va a haber una sola sala con alrededor de 30 computadoras, así, pero ya se va a poder implementar allá para los que no tengan acceso a una máquina, ¿no? Eso es una buena noticia. Bueno, entonces pasemos a la segunda parte, ya que si no hay alguna consulta de la primera, vamos a pasar a la segunda de forma ya un poco más rápida porque ya se entiende esto, ¿no? Vamos a armar uno nuevo para que esta foto les pase después. En la segunda lo que tenemos, no estoy compartiendo, ¿no? A ver, un momentito. Vamos a compartir la pantalla. Ahora sí. En la segunda lo que tenemos es lo mismo, solo que aquí hay una pequeña variación. No tenemos un potenciómetro. Con esto voy a poder yo medir las corrientes, medir la intensidad del LED. Sí, eso lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo lo voy a armar esto? Tengo mi protoboard, que lo vamos a hacer chiquito. Ahí. Tengo mi protoboard.
lo que hago es lo mismo. Voy a ocupar ¿dónde está mi fuente? Acá está. A ver. Acá está. Voy a ocupar esta fuente. Hago lo mismo. El positivo lo voy a llevar ahí. El negativo acá. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Una resistencia de 220 y un potenciómetro de 5 kilos en este caso, ¿no? Podemos usar también de 1 kilo. Un potenciómetro de, bueno, ahora vamos a ir primero con la resistencia. Una resistencia, un potenciómetro. Este es un potenciómetro, ¿no? Y después necesitamos un LED, nada más. Muy bien. Ahí está todo lo que necesitamos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la conexión. Si nos fijamos en el esquema, de positivo se va a ir primero a la resistencia, ¿no? Entonces, aquí está mi cable positivo, lo voy a conectar así, cruzado. Luego, voy a hacerlo más grande esto para que se note. Ahí. Está llegando ya positivo, de aquí se va a ir al primero. Lo que acá tengo que tener en cuenta es que el del centro tengo que ocuparlo sí o sí. Es decir, ocupo un lateral y sí o sí el del centro. ¿Sí? Del centro voy a mandarlo al LED. Fíjense que el positivo era el más largo, ¿no? Este se considera que es el más largo, el que está dobladito. Y este lo voy a mandar, ¿a dónde? A ver. Fíjense, del medio sale al LED, ¿no es cierto? Desde el medio sale al LED. Entonces eso es lo que hacemos. Del medio va a salir al LED, aquí está cruzado porque este es el positivo, hemos dicho. Y de aquí se va a ir a negativo, ¿sí? No es más. Entonces ya está mi circuito armado. Esto es lo que yo voy a armar. Ahora el tercer pin lo voy a colocar a tierra. Pero eso es opcional, no es obligatoriamente necesario, ¿no? Este tengo que colocarlo aquí. Pero no lo voy a colocar yo porque va a dañar un poco el circuito porque va a ir encima, ¿no? Es igual que acá. Es opcional. Bueno, entonces esto mismo vamos a hacerlo en Proteo, ¿no? Aquí abajito vamos a hacer. Bueno, aquí a un ladito. Voy a copiar esto. Copiamos el bloque. Ahí está. Fíjense que lo que necesito es... aquí tengo que colocar un potenciómetro, ¿no? Miren. Después de la resistencia va a ir el potenciómetro. Entonces, el potenciómetro tengo que buscarlo aquí en librería, partes, resistores, ¿dónde está? Aquí está resistores. El potenciómetro es una resistencia variable, entonces tengo que irme yo aquí en subcategoría. Hay varias formas de resistores, ¿no? Hay resistores que varían con la temperatura, los NTC, los PTC, ¿no? Acá está variable, ¿no? Esa es una subcategoría de resistor. Variable, y me voy al final. Aquí al final de todo esto hay un potenciómetro HG. Este es el que se gradúa. Este es el que yo necesito para poder simular. Selecciono ese. Ahí está. Voy a darle... ya está bien. Lo voy a colocar más acá. Bien. Este lo conecto. Fíjense que el del medio tengo que llevar al LED, ¿no es cierto? A ver. Del medio está yendo al LED. Por eso tengo que hacer lo mismo. De acá del medio tengo que mandarlo al LED. Y este lo puedo colocar a negativo, pero lo vamos a dejar ahí. Entonces le doy play.
A ver, vamos a esperar un momentito. Ahí está. Aquí en la simulación tengo que colocarlo sí o sí a negativo. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a cerrar un poquito la puerta, creo que ahí. ¿Por qué la intensidad disminuye? Esto es lo que pasa igual en la práctica, ¿no? Fíjense, si yo lo llevo ahí arriba, ¿de cuánto es? Mire, acá la resistencia es de 5 kilos, ¿no? Vamos a ponerlo eso. Dice 5 kilos y aquí ¿cuánto dice? 1 kilo dice aquí, ¿no? Hay incoherencia. No lo hemos cambiado. Supongo que se va a adquirir este porque es mejor la simulación. Bueno, entonces con ese trabajemos. Cuando este potenciómetro está arriba, fíjense que el valor del potenciómetro es prácticamente cero. Entonces, como si estuviera trabajando directamente 220 voltios, perdón, 220 ohmios, ¿no? Conforme yo voy avanzando, por ejemplo, ahí en la mitad, ¿qué significa? Que yo tengo una resistencia en serie, voy a rayar acá, que yo tengo el circuito así. Color más oscuro. Que yo tengo el circuito así. Tengo la fuente, más, menos. Tengo mi resistencia de 220. Y luego es como si tuviera una resistencia variable, ¿no? Y luego mi LED. Así sería. Cuando el potenciómetro está a la mitad, significa que este, en vez de valer 1 kilo ohmio, ¿cuánto vale? La mitad, ¿no? 500 ohmios. Y este vale los 220 ohmios. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Se hace una sumatoria, es decir, se suman las dos resistencias. Es por eso que hay mayor resistencia. No hay solamente las 220, sino que habría en este caso 720 ohmios, ¿no? Por eso es que va disminuyendo. Conforme yo voy aumentando, conforme voy aumentando, aumenta más la resistencia hasta que si lo meto a 100%, estoy en vez de 500 acá aplicando 1 kilo ohmio. Es por eso que ya el LED ni siquiera aprende, porque el LED necesita una corriente de por lo menos 25 miliamperes para aprender, ¿no? Sin embargo, fíjense que la corriente es poca, ¿no? Aquí podemos ver la corriente cómo va disminuyendo conforme yo voy aumentando la resistencia. Eso es lo que vamos a hacer en la tabla. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos juntemos, es rellenar esta tabla de acá. En nivel mínimo, ¿qué significa mínimo? Cuando nuestro LED esté prendiendo apenas, no sé si logran diferenciar ustedes, ahí ya se ve negro, ¿no? Ahí ya está azul. Se supone que mi LED va a estar prendiendo despacito, con poca intensidad. Entonces lo que voy a hacer, de acuerdo a mi tablita, de acuerdo a esta tabla, lo que voy a hacer es, aquí, por ejemplo, anotar corriente. ¿Cuánto es la corriente? 7,76 miliamperes, ¿no? Acá. 7,66 miliamperes, ¿no? ¿Cuánto es el voltaje? Tengo que medir el voltaje. En este caso aquí el voltaje en mi LED. ¿Cómo se mide el voltaje? Voy a colocar una
un voltímetro. Conecto mi voltímetro, leo mi LED, ¿no? El voltaje en el LED, ¿cuánto es? 218. El voltaje en el LED, el voltaje en el LED es 2,18 voltios. Estado, acá puedo colocar LED alumbra despacio o baja intensidad, no sé. LED bajo podemos colocar, ¿no? Ya ustedes colocan el término que gusten. Así, es así vamos a llenar la tabla. Entonces yo voy a ir aumentando, disminuyendo en este caso ya el potenciómetro, y más o menos cuando yo lo vea una intensidad normal del LED, eso tiene que variar en cada lector, ¿no? Se supone que todos van a tener resultados diferentes. Entonces cuando aquí anotan qué valor tiene, qué valor tiene, qué valor tiene, qué valor tiene. Cuando esté en condición normal el LED, alumbrando normal. Cuando esté alumbrando máximo. ¿Cuándo es máximo? Se supone que máximo debería ser ahí, ¿no? Porque no va a alumbrar más. Sería 35 miliamperes la corriente acá. Y en voltaje sería 28, perdón, 2,28 voltios. De esa forma vamos a llenar la tabla, ¿sí? La próxima clase, en caso que no haya necesariamente ya las clases presenciales, vamos a tener que armarlo aquí conmigo, yo voy a medir, si ustedes tienen sus materiales, lo armamos, ¿sí? Vamos a usar una camarita, la que hemos usado hoy, para que se vea un poco mejor. Bueno, de esa manera se forma la tabla. Se llena la tabla y acaba el ejercicio. Bueno, acaba la primera práctica, ¿no? Y la segunda está aquí. La segunda es un poquito más tediosa, ¿no? La tercera y bueno, después la última. Entonces, si no hay alguna pregunta, aquí acabaríamos de momento. Yo, A ver, Robert, ¿escucho? ¿me escucha? ¿Me escucha? Claro. Dígame. Profe, en el caso particular donde tengamos que hacer una instalación, por ejemplo, un techito con varios foquitos LED, digamos con varios foquitos LED, ¿no? ¿Ya? Digamos un cielo estrellado, por ejemplo, con cielo falso, con puros foquitos LED para decoración. ¿Por dónde ¿Ya? empezaríamos? ¿Cuál sería el objetivo para no quemar nuestro LED? ¿Cómo escogemos la fuente de voltaje, etcétera? Hay dos opciones. Una, lo que puede hacer usted, no se recomienda, pero sí funciona, ya yo lo he probado, es, por ejemplo, si va a usar una fuente de 5 voltios, sería su circuito más o menos de esta forma, ¿no? Coloca su resistencia y aquí estarían todos sus focos LED, ¿no? ¿No? Esta es la... Y esto continúa, ¿no? Y luego esto iría acá. Esta es una de las opciones más básicas, pero voy a hacerlo más grande para que podamos ver. Hay un pero. Si ustedes se fijan en las tiras de LED, ¿no? Esas que venden. Esas tiras de LED que venden generalmente tienen una resistencia. Pero me parece que no está compartiendo. No estoy compartiendo. Sí, perdón, un momentingo. No está compartiendo. Ahora sí, ya. Acá está. Este es el circuito, ¿no? Pueden usar los 5 voltios o 12 o 9, lo que tengan en continua, su resistencia y los LED, ¿no? Esta es una forma de salvar la situación. Si ustedes se fijan en las tiras LED, esas mangueras LED que vienen, ¿no? Se van a fijar que cada LED o cada dos LED tiene su resistencia.
¿no? Hay resistencias pequeñitas, se llaman SMD, de montaje superficial, son chiquititas y en vez de colores tienen un número, ¿no? Esa viene cada resistencia con su LED o una resistencia para 2 o para 3 LED. Pero en este caso, para nosotros, para implementar de esa forma es complicado, ¿no? Si quisiéramos armarlo así de forma más, ¿cómo le llaman a esto? Así con componentes sueltos, tendríamos que utilizar este modelo. Ahora, lo que tenemos que calcular es lo siguiente. La fuente no se cambia, ¿no? Si tienen de 12 o de 5 o de 9. Lo que va a cambiar es esta resistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta Si la fuente resistencia, sería corriente alterna, profe, si ¿cómo fuera, haríamos? si fuera corriente alterna, necesitamos un regulador, un transformadorcito. Esos enchufes, hay LED también de 220, ¿no? Pero son más caros, ¿no? No creo que, o lo pueden conseguir, sería una belleza. Pero generalmente tienen un transformador, así como de una computadora o como de un cargador de celular, ¿no? Que reduce la tensión. Sí, generalmente siempre tienen. Entonces, si van a usar las tiras LED, ahí no hay problema, ¿no? Las tiras LED generalmente están para 12 voltios, ¿no? De 24 a veces. Los que se conectan de forma directa. Pero ya cuando tienen 220, generalmente ya tienen una fuente, ¿no? Como un cargadorcito, en otras palabras, un adaptador. Aquí lo que tendrían que hacer, en caso que ustedes quieren hacerlo así, tendrían que ver dos cosas, el valor de la resistencia y la potencia de la resistencia, ¿no? ¿Por qué? Si yo tengo un LED, hemos visto nosotros en la práctica, en la simulación, perdón, pues no lo hemos hecho todavía, que este LED por lo menos necesita 25 miliamperes, está bien para este LED. Ilumina de forma normal, sin exigirle mucho, ¿no? Eso ya es a preferencia de cada persona. Hay que verlo, cómo está la intensidad, pues, qué tipo de LED es, ¿no? Pero por ejemplo, si yo coloco otro LED aquí, veamos, a ver, ya que estamos acá, aprovechemos este montaje. Por ejemplo, yo necesito otro LED. Aquí lo voy a colocar, ¿sí? Aquí, así en paralelo, ¿no? Y voy a envolver a medio. ¿Ya? ¿No? Fíjense, no hay mucho cambio de corriente, ¿no? Pero ya cuando son 10, cuando son 20, afecta un poquito, ¿sí? Entonces, para eso lo que hay que tener cuidado es en determinar el valor de la potencia de esta resistencia, ¿no? La potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿no? Generalmente la potencia de esa resistencia pequeña son de 1/4 de watt, ¿no? En caso que ustedes superen esta potencia, tendrían que comprar una resistencia de medio watt o de 1 watt, de 2 watts, de 5 watts, ¿no? Depende de la potencia que necesiten, ¿sí? Ese cálculo se realiza. ¿Alguna consulta más, tal vez? Bueno, si no hay consulta, entonces quedaríamos aquí con la siguiente consideración. La próxima clase es el día martes. En caso que continuemos así, ¿no? Porque se supone que ya tiene que haber la clase para, por lo menos para esta práctica. Vamos a armarlo con video y los que puedan tener su material, bienvenido, ¿no?
Aquí, hola. Fíjense que incluso Lo el que programa, pudimos conseguir, por lo que han conseguido, ya pueden ir llenando la tabla, ¿no? Esta tabla de acá. La primera tabla. Yo les voy a compartir el video y lo pueden llenar esta tabla. Y si hay consulta, lo vemos en la próxima clase. ¿Sí? Esto para darle oportunidad a las otras personas también que seguramente no tienen, ¿no? Su material. Le quería comentar, fíjense que el programa, aquí, cuando tengo un solo LED, me muestra 30,5, ¿no? Cuando conecto el LED, no prende. Pero si yo lo apago y lo prendo, prende los dos y ¿qué pasa aquí? ¿Se dieron cuenta? Aumentó de 35 a 37, ¿no? Es decir, cada LED que yo voy a ir colocando en paralelo va a ir aumentando la corriente que necesita para consumir. Si yo tengo 3 LED, no varía mucho mi resistencia, ¿no? La potencia de la resistencia. Si tengo 100 o 500, entonces ya es considerable y hay que cambiar la potencia, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces sería todo por hoy. La próxima clase, repito, en caso que no nos juntemos en el tecnológico, vamos a implementarlo aquí, ya con el video apuntando, y después comenzaríamos con la práctica 2. ¿Listo? Los dejo. Si no hay alguna consulta más, yo le paso en breve el video para esta actividad. Voy a sacarme una fotito. ¿Dónde está? Stop. A ver, solamente hay 4 personas ya, ¿no? Bueno. Ahora sí. Hasta luego, señores.